Estamos concluyendo en una parte que tiene que ver con el recorrido de los aztecas, que gracias a Bernardo que nos está ilustrando. Aquí todavía se ve que aquí sí hubo asentamiento, porque hay todavía los cimientos, se ven muchas piedras trabajadas. Y bueno, pues ya le llegamos hasta aquí, mezclamos un poco lo que son las leyendas un poco más nuevas y lo que es la historia de ese recorrido que hicieron nuestros aztecas, Bernardo. Así es, miren, ahorita aquí le voy a presentar así para que vean, aquí a grandes rasgos así, todo el códice Boturini, desde Aztlán, Chicomostoc, y va a llegar a un lugar que es el sitio donde estamos, que es donde hierve el agua, que se llama Atotonilco. Como pueden ver aquí, hierve el agua, es una vasija con está hirviendo el agua, ese es Atotonilco, es un manantial que sale aquí abajo de agua caliente. Y de ahí se hizo el balneario que se ve aquí al fondo abajo. Entonces, este sitio de Atotonilco está habitado al parecer casi cerca de 2000 años. Según el arqueólogo Torreblanca, que han hecho ya excavaciones aquí, bueno, investigaciones, exploraciones, dice que aquí, en esta zona arqueológica arriba del balneario, han encontrado cerámica de 300 al año 900 de nuestra era. Y efectivamente hemos encontrado algunas cerámicas que tienen esa antigüedad de más de 1000 años. Entonces aquí pasó esto, en el año 1100 y tantos de nuestra era, pasaron los aztecas, ya en un sitio que había construcciones aquí por supuesto habitadas, hay cuecillos de donde enterran a la gente, cuecillos, más acá. Y entonces aquí es el sitio de Atotonilco que marca el derrotero o la tira de la peregrinación de los aztecas, que salieron de Aztlán. Estos venían procedentes de un lugar que se llama Tlemaco, que está en el municipio de Sombrerete. Ahorita estamos en el municipio de Zainalto, Zacatecas. Y anteriormente un lugar que se llama Quitalayan, que vamos a ver en el próximo capítulo, Quitalayan. Y Toyán, que es Altavista, ahora conocido como las ruinas de Altavista. Pero ahorita vamos aquí a este sitio que se llama Atotonilco, donde hierve el agua. Aquí tiene mucha historia, puede ser desde el año 300 de nuestra era pues casi todo el tiempo ha estado, este sitio se despobló, creo yo, hacia el año 1559, por ahí 1560, cuando se hizo la hacienda de San Sebastián de Zainalto, a esos años. Se pasaron los indios que vivían aquí a trabajar la hacienda de beneficio, trabajar en la hacienda del capitán Juan Fernández de Castro. Pero aquí sucedió un hecho que entra para las leyendas, porque no es una leyenda, es una cosa que narran los cronistas, los historiadores, que en el año 1552, partiendo de Guadalajara, Ginés Vázquez del Mercado con un grupo de soldados, donde le habían dado nuevas de que había hacia el norte, en el Valle de Guadiana, más al norte, lo que es ahorita la ciudad de Durango, había una montaña de oro y de plata, así le dijeron, una montaña de oro. Pues andaban buscando el fabuloso, la ciudad de Cíbola y el oro. Y entonces él creyó esa fantasía de que era lugar donde iba a encontrar una montaña de oro. Así le dijeron, una montaña. Efectivamente es una montaña que mide 2 kilómetros. Y entonces se llevó como guías a unos indios de Valparaíso, de la Sierra de Valparaíso. Y entonces ellos lo llevaron pasaron por San Martín Sombrerete y vieron minerales, pero no le hicieron caso. Y llegó Ginés con sus soldados al pie del cerro ese, que era Cerro Negro. Ellos pensaban que iba a ser dorado como pirita o mineral pero encontraron que era negro, o sea, de mineral de fierro, era un meteorito oscuro, mineral oscuro de meteorito. Entonces se llevó el peor chasco de su vida, porque cuando los indios le dijeron que aquí estaba el cerro que andaban buscando siempre, los indios ya desaparecieron. Entonces ya se acercó Ginés Vázquez del Mercado y explorar el cerro y vio que era
de puro fierro. Entonces ese fierro en el tiempo no se servía para nada. Decepcionado con sus soldados, llegaron aquí a este lugar, pasaron por aquí abajo, y los indios de este pueblo de Sain, que estaban aquí, Juan Sain, los indios del pueblo de Sain, lo flecharon a él y mataron a dos indios acompañantes de él, tarascos y otras personas, y él quedó herido de flechazos. Y entonces lo llevaron herido a Juchipila, ahí murió en Juchipila, y luego se lo llevaron a Guadalajara, donde lo enterraron en Guadalajara al capitán Ginés Vázquez Mercado. Eso sucedió en 1552. Entonces tiene mucha historia este sitio, porque esto prueba documentalmente que ya en 1552 estuvo poblado. Ahora con esto de que aquí pasaron los aztecas, pues quiere decir que tiene historia ya documentada, ya sin contar lo de los trabajos de los arqueólogos de la cerámica del año 1100 y tantos de nuestra era, que aquí pasaron los aztecas. Estuvieron varios años aquí y se fueron a Tlemaco, a otro lugar, no sabemos todo, a otro lugar que marca aquí la tira de la peregrinación, que es lo que vamos a hacer la siguiente exploración. Aquí me detengo yo en mi derrotero, que he seguido parte por parte hasta llegar a este sitio de Atotonilco, para después continuar con Chapultepec, que de aquí se divisa, y luego ya al monte encorvado, que es Culhuacán, donde ya se pierde la tira de la peregrinación, se pierde, no se ha encontrado otra parte de la tira que quedó inconclusa. Entonces este sitio, pues hay que, ya está registrado, pero no en el concepto de que aquí pasaron los aztecas. Entonces merece ser investigado, vuelta a investigar y hacer más excavaciones para determinar todas las edades y saber qué cerámica es de los aztecas y qué cerámica es de las personas que vivieron aquí en Atotonilco, el sitio de Atotonilco, por el balneario de Agua Caliente. Atotonilco quiere decir agua caliente. Hay muchos lugares que se llaman Atotonilcos, en Atotonilco, Alco, Jalisco, cerca de México hay otro Atotonilco, pero este es el sitio más próximo a Toyán y a Quitalaya, donde pasaron los aztecas. Entonces este es el sitio más poblado. El cronista Esquivel de la Riva me ha dicho que de aquel lado y más para allá han encontrado más sitios arqueológicos. Entonces hay que explorar para determinar. Ya eso va a ser una investigación que lo vamos a tener que realizar los próximos años para determinar cuáles son los sitios que siguen en este derrotero antes de llegar a Chapultepec. Zain Alto es de esos municipios que a lo largo de la historia ha tenido muy poco interés, valga la redundancia, por su historia y por su cultura, ¿no? Y eso ha llevado a que se destruya el patrimonio material, como los vestigios arqueológicos, a que, por ejemplo, se hagan extracciones. Bueno, hay conocimiento también de que por la zona de Atotonilco, rumbo a Zain Bajo, toda aquella zona que colinda con Nieves y Río Grande, pues que había también piedras inclusive talladas, ¿no? Ya con jeroglíficos, etcétera, y que fueron sacadas de su sitio y se llevaron. O por ejemplo los acueductos también que había por allá, por una localidad que actualmente se llama Guajoctita, y también fueron destruidos, ¿no? Así como en la cabecera municipal se ha destruido prácticamente todo, nuestras tradiciones también se están perdiendo, y ni qué hablar de nuestra cultura popular, las manifestaciones de la cultura popular. Precisamente ahora que hablamos de la cerámica, pues fue una tradición viva, un oficio que se mantuvo hasta el siglo XX y que actualmente desapareció, ¿no? Entonces por eso te digo que tocaste una pregunta fundamental, porque como bien menciona el cronista Del Hoyo, se necesita investigar, se necesita explorar y se necesita también difundir, ¿no? Y no solamente aquí en Zain Alto, sino en toda la región. Hablamos a veces entre cronistas y entre colegas historiadores de que toda esta zona fue un paraje importante de los indios seminómadas y también de los aztecas, y que no se le ha reconocido como tal, ¿no? A nivel nacional, bueno, se da mucha difusión a nuestras grandes construcciones que hay en el centro, que son de Mesoamérica, pero poco se habla o poca importancia se le da también para el turismo a todas estas zonas que también necesitan ser exploradas y que, hay que decirlo con todas sus palabras, necesitan ser rescatadas del olvido. Compañera, ¿tú sientes, crees y puedes percibir que sí
estuvieron por aquí los aztecas. Claro, coincido con el cronista del Hoyo en que sí estuvieron por aquí porque hay todas las fuentes históricas que así lo indican y todas las fuentes arqueológicas, ¿no? No solamente es el hecho de que el sitio colinde con el lugar donde antes estuvieron los aztecas, sino que también está el respaldo de los vestigios arqueológicos y está el respaldo de las pocas investigaciones que se han hecho, bueno, por el cronista del Hoyo, por Torreblanca, e incluso veníamos comentando que también por ahí de la década de los 70 del siglo pasado pues hicieron excavaciones aquí por arqueólogos norteamericanos y que encontraron entierros, encontraron cerámica y encontraron objetos relacionados con la religión, con lo sagrado de las tribus que aquí habitaron. ¿Qué pasó con esos objetos? Tengo entendido, hasta donde sé también precisamente por una compañera arqueóloga también de aquí de Sainalto que trabajó con Torreblanca, que se quedaron en el INA, o sea, vinieron los norteamericanos, investigaron y toda la información que extrajeron se la llevaron y nunca se supo qué pasó. Y los objetos que encontraron se quedaron resguardados en el INA, pero lo más seguro es que ya se hayan perdido. O sea, de esos que luego aparecen en Europa, en algunas subastas, y bueno, qué lamentable, qué triste. Esta es una historia preciosa, a mí me apasiona. Y ¿saben qué? O sea, es que no puedo decir yo, pues lo dudo, todas estas piedras que usted está viendo aquí están talladas, tienen un trabajo. Imagínense lo que hayan tardado porque las tallaban con otra piedra, con otro metal. O sea, El quebradero para hacer. eran personas que tenían una inteligencia, si no superior, muy, muy, muy capaz para saber qué piedra podría tallar a la otra. Todo esto que ven, entonces no podemos estar ajenos a que aquí está la huella presente de esos antepasados y que se está destruyendo y a nadie le importa. Claro, coincido precisamente contigo y eso ha conllevado también en que en el municipio de Sainalto siempre se diga que es un municipio sin historia, ¿no? ¿Por qué? Porque la misma tradición oral se ha perdido entre sus habitantes, porque no conocen su historia, porque no la preservan y es fundamental, porque un pueblo sin historia es un pueblo sin identidad. Aquí lo que se encontró el ingeniero es una pieza de cerámica que es la pata de una vasija. Y esta vasija pues se supone que aquí fue un asentamiento prehispánico o de muchos años, quizás más de 2000 años. Hay que sacar ya por medio de un arqueólogo que haga un buen estudio consensuado de aquí de esta zona arqueológica que determine la edad de estas piezas de cerámica prehispánica. Este lugar fue despoblado a fines del siglo XVI, donde se pasaron los indios que vivían aquí a Sainalto, donde es ahorita Sainalto. Pero estas son evidencias de que hay mucha cerámica en la superficie. Pintura antigua de hace más de 1000 años, o 500 años, más de 500 años, no sabemos. Pero sí tiene más de 500 años, se ve la pintura antigua de las vasijas. Esta es una vasija con pintura. O sea que lo que vi aquí era gente culta. Y este lugar donde pasaron los aztecas. Ahí se ve la vasija antigua y la pintura antigua. Tiene algo así como greca aquí, pero aquí tiene una zona roja de pintura. Entonces esta es cerámica de 1000 años más. Ahí lo guardas tú, que eres historiador de aquí. Quienes deberían estar preocupados, deberían estar al pendiente de que esto se preserve, pues deberían ser las autoridades. Qué bueno que existan este tipo de documentales que estamos haciendo para que eso le dé más difusión a esta región y la gente ya sepa que hay algo importante en esta zona y lo preserve. La gente de aquí antigua, estamos encontrando muchos hallazgos de cerámicas, de tepalcates que ellos usaban a lo largo de que venimos caminando, venimos haciendo recolección de partes y habla de un asentamiento que no fueron nómadas en sí, porque estamos hablando ya de 20 años acentuados, de más de 20 años que no son nómadas. El nómada era transitorio. Ya estaban aquí porque encontraban los elementos principales para ellos subsistir.
Vemos nopal, vemos la tuna, vemos las Mezquite. raíces, vemos la papa de campo que existía, el mezquite y sobre todo lo más importante, el agua. El agua Claro. que era básico para ellos. Entonces esos elementos son importantes para que ellos se asentaran aquí, ¿verdad? Que después por las mismas choques contra otros tipos de indios ancestrales, a lo mejor propiciaron a que ellos transitaran, y como dice ahí el Inge del Hoyo, pues hay una ruta que ellos dieron, ¿verdad? Antes de llegar a lo que viene siendo la parte ya más sur del Estado de México. Pero sí, siempre se habla de que en esta parte, en Axtlán, fue el origen de ellos. Y eso nos da una importancia y una relevancia a nuestro estado y sobre todo a estas entidades como viene siendo Río Grande, como viene siendo Zainalto, como viene siendo mismo Fresnillo, en donde está esa parte de ese origen. Muchísimas gracias. Nos interesa mucho estar documentando todo esto. Ojalá la licenciada nos siga favoreciendo con sus investigaciones, su conocimiento, para seguir acudiendo aquí a Zainalto. Claro que sí, yo soy de los historiadores, historiadoras que creen que la historia no es historia si no se difunde y no llega a la gente. Entonces es súper importante que se hagan este tipo de exploraciones que no solamente se quedan en el ámbito de la academia, sino que llegan a un público más amplio, a un público que sí está ansioso por saber de su historia. Y algo que no mencionamos también que es muy importante es la ubicación geográfica de este sitio. Si ustedes se dan cuenta, desde donde lo venimos recorriendo, tú observas y se puede ver todo. ¿Por qué? Porque era un sitio de defensa. Estaban aquí, pero se ubicaron aquí porque esto les permitía tener visibilidad a los ataques de los indios nómadas, ahora sí. O sea, estrategas al 100. Claro, era una estrategia. Y hay que decirlo de sobrevivencia, así como el agua. Si nosotros nos ponemos a pensar en Zainalto, pues Zainalto es un asentamiento del agua desde la época prehispánica y posteriormente en el poblamiento hispano. Zainalto se pobló porque aquí no había pues, importantes yacimientos de plata, pero se pobló porque había agua. No había plata, pero había agua, que era un líquido fundamental para continuar con el trabajo de la plata, ¿no? Que en ese tiempo, pues yo creo que era más valioso que la plata Pero misma. tenían algún Claro. elemento muy importante que es el mercurio. Y el mercurio lo usaban a fines de minería para la separación Sí, de metales. claro. Sí, es muy cierto. Magmación. Pues estamos al pendiente, ya se nos hizo tarde, es muy interesante todos estos territorios y yo creo que volvemos. Seguro, bienvenidos cuando quieran regresar, hay mucho más para contar. Hay mucha Muchísimas historia gracias. para rescatar y para contar. Gracias de verdad. Gracias a todos por estar aquí, gracias al doctor de la Riva por la invitación para ser partícipe de este documental. Aquí podemos ver parte de lo que fue una pirámide, un templo, un pueblo, un oratorio, en la parte de arriba del cerro. ¿Por qué está en la parte de arriba del cerro? Para protegerse de los chichimecas. O sea, este es un asentamiento de unas personas cultas. Yo he encontrado aquí cuentas de collar, cerámica con grecas antiguas, y entonces y aquí abajo tenemos el agua. ¿Por qué no estaban viviendo en el agua? Porque era muy fácil que los atacaran ahí. Y aquí podían ver y defenderse. O sea, es como una fortaleza aquí este sitio, aquí en el templo ceremonial aquí. Pero el templo ceremonial nos indica que aquí eran tribus sedentarias, o sea, grupos sedentarios que cultivaban la tierra, que tenían el agua y vivían, subsistían por años. Aquí estuvo habitado. Y lo muestra la cerámica y todo lo que tenían ellos aquí, que es bastante la cerámica que hay aquí. Entonces es un sitio muy interesante que tiene muchas etapas, digamos, constructivas y de periodos constructivos. Históricamente creo que es uno de los lugares arqueológicos que tienen ya más historia que cualquier otra zona arqueológica de Zacatecas. Muchísimas gracias, Bernardo. Esto continúa. Así continuamos. Gracias por ti, Cheque, que
que nos ha estado apoyando en este recorrido que le vamos a llamar la exploración azteca mexica. La otra televisión está exploración azteca, pero nosotros vamos a continuar azteca mexica, porque ya cuando pasaron aquí ya se llamaban mexicas. De hecho, cuando iba a México se llamaban mexicas o Tenochtitlan, por Tenochtitlan. Ya pues pusieron en la Ciudad de México Tenochtitlan. Pero todo lo que encontraron ellos en su derrotero, en su camino, lo plasmaron en la Ciudad de México. Apasionados a la historia, apasionados a buscar la huella, apasionados a documentarlo para que se quede ahí en un espacio. Sobre todo lo que buscamos es que se quede en su corazón, en su mente. Si no tenemos una historia atrás de nosotros, si no tenemos esa huella, es como un árbol que no tiene raíces y moriría muy rápido. Eso es lo importante, que nosotros seguimos. Sin raíces no es posible. Las raíces de nosotros es nuestra historia. Mi nombre, Ezequiel Cifuentes Hernández, y esto es Para en Busca de la Leyenda.